En esta primera instancia abordaremos la historia, la interpretación y el concepto de constitución. ¿Qué es el derecho constitucional? ¿Qué es una constitución? ¿Cómo y cuándo nace el constitucionalismo? La constitución es el resultado de un movimiento histórico que conocemos como constitucionalismo, cuyo principal objetivo ha sido salvaguardar los derechos fundamentales de los individuos y resguardar su dignidad. Esta meta ha sido buscada a través de, entre otros tantos mecanismos, la división de poderes. El resultado concreto de este proceso es el Estado constitucional, caracterizado precisamente por la división y limitación del poder estatal en favor de las libertades individuales. El proceso histórico a través del cual se fue desarrollando el constitucionalismo moderno puede ser dividido en tres etapas principales: el constitucionalismo clásico, también denominado liberal, el constitucionalismo social y finalmente el constitucionalismo de los derechos humanos internacionalizados. Como ya han visto, cada uno de estos momentos se corresponde con un determinado periodo histórico a nivel mundial. Pero, ¿cómo creen que se llevaron a cabo en nuestro país? El periodo del constitucionalismo liberal fue receptado en nuestra primera constitución, la Constitución Nacional de 1853-60. Este texto es un fiel ejemplo del constitucionalismo liberal, que recepta los principales derechos fundamentales del individuo, como la libertad, la igualdad y el derecho de propiedad privada. Asimismo, se observa una estructura limitada del poder estatal, dividiéndolo en tres: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El constitucionalismo social será receptado más adelante, en parte, con la reforma constitucional de 1957 y la incorporación del artículo 14 bis, que es un compendio de derechos sociales, específicamente de los derechos del trabajador. Finalmente, el último estadio del constitucionalismo, el denominado de la internacionalización de los derechos humanos, será receptado con la reforma de 1994. Esta reforma se caracterizó, entre otras tantas cosas, por la recepción de los derechos humanos fundamentales contenidos en instrumentos internacionales, que, además, se les dio rango constitucional, destacándose, entre otros muchos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros tantos que menciona expresamente la Constitución. Recordemos, además, que estas reformas constitucionales no sustituyeron el texto de 1853, sino que lo actualizaron, agregando nuevos derechos y garantías. Hasta aquí hemos visto la evolución del constitucionalismo. Pero, ¿qué es una constitución? El término constitución es un término multívoco, es decir, tiene varias significaciones. Es utilizado para referirse a diferentes fenómenos o realidades. El significado que aquí nos interesa puntualmente es que la Constitución es un documento normativo, un texto expresivo de normas jurídicas que formula y recoge la mayor parte de las normas materialmente constitucionales de un ordenamiento determinado. Este texto constitucional se distingue de otros documentos normativos, en particular de las leyes, por algunas de sus características. En virtud de su nombre propio, por ejemplo, el nombre de Constitución individualiza un singular documento normativo. En cualquier ordenamiento jurídico encontraremos no una pluralidad de constituciones, sino una sola constitución. En segundo lugar, la Constitución se distingue de las otras fuentes del derecho en virtud de su contenido característico, incluyendo, por un lado, normas que confieren derechos de libertad a los ciudadanos y, por el otro, normas que confieren poderes a los órganos del Estado. Muchas constituciones contemporáneas incluyen también una multiplicidad de normas de principio o de normas programáticas que contienen valores y principios que informan a todo el ordenamiento jurídico. En tercer lugar, la Constitución se distingue en virtud de sus destinatarios típicos. Sus normas se refieren principalmente a los órganos constitucionales supremos, esto es, el jefe de Estado, el Poder Legislativo, el Gobierno, la Corte Constitucional, etc. En esta instancia abordaremos el poder constituyente y la supremacía constitucional. ¿Cómo surgen las constituciones? ¿Quién o quiénes la dictan? Las constituciones son textos normativos que tienen un origen concreto e individualizado. Al tratarse de un documento normativo del más alto nivel en un determinado país, su origen, como así también su posterior reforma, tiene características especiales. Las constituciones no nacen de cualquier órgano o poder,
son dadas por lo que la doctrina denomina poder constituyente. Este poder ha sido definido como el poder soberano del pueblo de dictarse por primera vez su ordenamiento político, jurídico e institucional, o para proceder a su reforma si fuera necesario. Como podemos ver, el origen y el procedimiento de estos textos son diferentes al de la legislación común. Esta distinción es muy importante porque en definitiva es la que nos permite decir que la Constitución es suprema y como tal se encuentra por encima de todo el ordenamiento jurídico. De acuerdo al concepto dado, el poder constituyente puede ser clasificado en originario o derivado. Teniendo en cuenta estos conceptos, ¿en qué momento creen que se ejerció el poder constituyente originario en nuestro país? ¿Y el derivado se ejerció alguna vez? Efectivamente, el originario se ejerció con la sanción de la Constitución Nacional en 1853 y el derivado a través de sus sucesivas reformas en 1866, en 1898, en 1949, en 1957 y en la última reforma, operada en 1994. Es importante que tengamos presente que el poder constituyente es diferente de los poderes constituidos. El primero es el ejercicio de soberanía popular de la más alta raigambre, mientras que los segundos, los poderes constituidos, son poderes precisamente creados por el primero y su función primordial es asegurar la vigencia de la Constitución. La Constitución, al ser la ley suprema, requiere de un procedimiento especial para ser reformada o modificada. Esta tarea está a cargo de lo que hemos denominado poder constituyente derivado. En este sentido, la misma Constitución Nacional establece en su artículo 30 que puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes de sus miembros, y una vez declarada la necesidad, la reforma será efectuada por una convención convocada al efecto. El procedimiento se divide en dos etapas, la etapa preconstituyente y la etapa constituyente propiamente dicha. La primera etapa, la preconstituyente, la necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso de la Nación con el voto de las 2/3 partes de sus miembros. Esta declaración debe contener los límites materiales, es decir, los artículos a reformar y o suprimir del texto constitucional, el límite temporal, esto es, el tiempo máximo que tiene para cumplir con la tarea reformadora, la cantidad y forma de elección de los convencionales constituyentes, el lugar de deliberación, el presupuesto con el que contará la convención, entre otras cuestiones. Concluida esta primera etapa, se da inicio a la segunda, que es la etapa constituyente propiamente dicha. Esta tarea, como vimos, está a cargo de la Convención Constituyente, cuerpo colegiado especialmente electo por el pueblo según el límite material y temporal impuesto por el Congreso. En su tarea, la Convención tiene dos tipos de límites. El primero de ellos es el límite material, que se refiere a los temas o puntos que puede modificar. La Convención solo puede reformar, modificar y o suprimir aquellos puntos o temas indicados por el Congreso y no otros. Si bien el Congreso determina qué es lo que se puede reformar, la decisión de hacerlo o no reside en última instancia en la propia Convención, dado que ésta es soberana. Asimismo, el Congreso puede indicar qué puntos pueden modificarse, pero no puede indicar cómo deben modificarse. El segundo límite que tiene la Convención es el límite temporal. Si el Congreso ha fijado un plazo determinado a la Convención para realizar la reforma, ésta no puede hacer reformas válidas después de vencido ese plazo. Este particular procedimiento para reformar la Constitución, rodeados de recaudos y requisitos que complejizan el sistema, tiene como finalidad precisamente evitar que mayorías circunstanciales puedan modificar, cambiar en cualquier momento el texto constitucional y responde, en última instancia, al principio de la supremacía constitucional. Eso significa que la Constitución, en cuanto ley suprema, se encuentra en el vértice de la pirámide jurídica y todo el ordenamiento jurídico debe adecuarse a ella. Este principio está expresamente contenido en el artículo 31, que establece: esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación. De este artículo se desprende que la ley suprema de la Nación está conformada por un bloque donde la Constitución Nacional, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados con potencias extranjeras tienen la misma jerarquía.
A partir de la reforma constitucional de 1994, la supremacía constitucional puede describirse de la siguiente manera. En primer lugar, la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, enumerados en el artículo 75, inciso 22, y otros que se incorporen según el procedimiento establecido en este mismo artículo. En segundo lugar, todo otro tratado internacional. En tercer lugar, las leyes de la nación dictadas en consecuencia de la Constitución Nacional y reglamentos al efecto. Y finalmente, el orden jurídico provincial. En esta instancia abordaremos el control de constitucionalidad. Hasta aquí hemos visto dos conceptos clave de la teoría constitucional: el concepto de supremacía constitucional y el de poder constituyente. Ambos conceptos giran en torno a la idea de que la Constitución no es una norma más, sino que está por encima de todo el ordenamiento jurídico, al cual informa y le debe subordinación. Pero, ¿qué sucede en los hechos cuando una norma inferior contiene disposiciones que son contrarias a la Constitución Nacional? Para hacer efectiva esta supremacía constitucional, se diseñó un particular mecanismo denominado control de constitucionalidad. Este mecanismo consiste en cotejar el contenido de la norma inferior, material controlado, con la norma superior, la Constitución Nacional, material controlante. Si las disposiciones de la primera son contrarias a la Constitución Nacional, entonces se produce un vicio o defecto al que se lo denomina inconstitucionalidad, y declarado el mismo, la norma deja de aplicarse, como si no existiera. Ahora bien, ¿quién ejerce este control? ¿Qué efectos tiene el control? ¿Qué tipo de normas pueden ser controladas? Las respuestas a estas preguntas dependen del tipo o sistema de control de constitucionalidad. Como ya han visto, el control de constitucionalidad puede clasificarse según el órgano que lo efectúa, según la vía utilizada, según la oportunidad y según los efectos, entre otros tantos aspectos. Ahora bien, ¿cómo es el control de constitucionalidad en nuestro país, en Argentina? Veamos cómo procede este control en el orden federal. En primer lugar, cabe destacar que el texto de la Constitución no define ni articula el sistema de control de constitucionalidad, por lo que la definición del mismo, así como sus principales caracteres, ha sido fruto y obra de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En cuanto al órgano, el derecho argentino ha seguido el modelo norteamericano de control jurisdiccional difuso, es decir, que cualquier juez de cualquier instancia y fuero puede ejercer este control. Respecto de la vía procesal, esta es indirecta o incidental, ya que el ordenamiento jurídico federal no recepta ningún tipo de acción directa de inconstitucionalidad pura. En cuanto al sujeto legitimado, es siempre el titular actual de un derecho o interés legítimo lesionado por la norma en cuestión. Sin embargo, a partir de la reforma de 1994, en determinadas situaciones, se confiere legitimación no solo al afectado, sino también al defensor del pueblo y a las asociaciones que propenden a fines conexos con los derechos cuya protección se demanda, como sucede en materia de derechos de incidencia colectiva. Con relación al efecto de las sentencias declarativas de inconstitucionalidad, este se limita al caso concreto, es decir, es inter partes. La norma sigue vigente, solo el Congreso puede derogarla. Hasta aquí hemos visto los caracteres del control de constitucionalidad en el orden federal, ya que a nivel provincial es diferente, desde que cada provincia es libre de diseñar sus propias instituciones y, como verán más adelante, presentan sistemas muy diferentes de control de constitucionalidad. En esta oportunidad abordaremos el control de constitucionalidad de una reforma constitucional. Hemos analizado hasta aquí la evolución y el concepto de constitución y la importancia que esta norma tiene en todo ordenamiento jurídico a través de dos conceptos clave: la supremacía constitucional y el poder constituyente. También hemos analizado un mecanismo especialmente diseñado para proteger la Constitución y hacer efectivo su cumplimiento y asegurar su supremacía dentro del ordenamiento jurídico, lo que conocemos como control de constitucionalidad. Ahora bien, a continuación vamos a presentar un tema de suma importancia para la teoría constitucional. Se trata de uno de los temas más controvertidos en la doctrina y en la jurisprudencia, que es el control de constitucionalidad de una reforma constitucional. ¿Qué sucede si una norma incorporada al texto constitucional mediante una reforma constitucional resultase incompatible con otras normas de la propia Constitución?
¿Puede el Poder Judicial controlar lo realizado por la Asamblea Constituyente? ¿Puede un poder constituido revisar lo actuado por un poder constituyente? Recordemos la importancia de esta distinción entre poder constituido y constituyente y la superioridad del segundo sobre el primero. Esta cuestión ha planteado innumerables debates en la doctrina y en la jurisprudencia, no solo de nuestro país, sino también en todo el mundo. A estos interrogantes encontramos respuestas distintas, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Con respecto a la doctrina, esta se ha dividido en dos grandes grupos, entre aquellos que se inclinan por la tesitura de la posibilidad del Poder Judicial de revisar lo actuado por la Convención y entre los que se posicionaron en contra de esta posibilidad, sosteniendo básicamente que un poder constituido no puede revisar lo realizado por el Poder Constituyente. En cuanto a la jurisprudencia, encontramos dos importantes fallos de nuestra Corte Suprema que trataron específicamente esta cuestión. El primero de ellos fue el caso Fait de 1999 y el segundo, mucho más reciente, del año 2017, el caso Schifrin. En el primer caso, el caso Fait, se origina a partir de que el ministro de la Corte, Carlos Fait, planteó una acción de inconstitucionalidad del tercer párrafo del inciso cuarto del artículo 99 de la Constitución Nacional y de la disposición transitoria 11ª, ambas normas incorporadas en la reforma constitucional de 1994. Esta disposición establece que se requiere un nuevo nombramiento para aquellos magistrados que han cumplido la edad de 75 años. Partiendo de diferentes argumentos, la Corte finalmente declaró inconstitucionales estas dos normas constitucionales incorporadas en la reforma de 1994. Fue un hecho histórico porque fue la primera vez en nuestra historia que un constitucional declara inconstitucional una norma de la propia Constitución Nacional. El principal argumento de este fallo residió en una cuestión formal. Básicamente, la Corte sostuvo que la Convención se extralimitó en sus funciones al incorporar este dispositivo, ya que, sostuvo, la garantía de inamovilidad de los jueces no aparece expresa ni implícitamente como materia objeto de reforma constitucional. En el segundo fallo de la Corte, el caso Schifrin de 2017, se discutió la validez de la misma cláusula impugnada allá en el caso Fait. Pero, a diferencia del primer caso, en este la Corte abandonó su doctrina y por tanto devolvió la validez a la única norma de nuestra Constitución Nacional que fuera declarada nula. En este caso, la Corte entendió que la Ley de Declaración de la Necesidad de Reforma, al habilitar a la Convención a actualizar las atribuciones del Congreso y del Poder Ejecutivo, incluyó los diversos componentes del proceso de designación de los jueces federales que impera en nuestro país. Por lo tanto, la Convención actuó dentro de sus competencias. Además, y tal vez lo más importante de este fallo, la Corte sostuvo que es competencia de ella revisar lo actuado por una convención reformadora, el poder constituyente derivado, no solo respecto de la forma, es decir, el procedimiento empleado, sino también respecto del contenido, es decir, respecto de la materia objeto de reforma. En este sentido, la Corte sostuvo que la convención constituyente representa la voluntad del pueblo, pero en un Estado constitucional de derecho está limitada por el contenido pétreo de la Carta Magna. De este modo, una convención futura no podría derogar la estructura básica del sistema de poder constitucional ni los derechos humanos ya consagrados. En conclusión, si bien en el caso Schifrin la Corte abandona su postura adoptada en el caso Fait, termina por ir más allá, por cuanto reconoce que ella puede revisar lo actuado por el poder constituyente derivado no solo respecto de cuestiones formales, sino también respecto del contenido. En la actividad propuesta, la cuestión planteada era que la Convención Constituyente había decidido no reformar las cuestiones referentes al número de senadores y la modificación del mandato presidencial. En cambio, adopta como texto reformado la siguiente disposición: incorporar a la Cámara de Diputados de la Nación un representante por comunidad originaria que haya sido reconocido mediante los mecanismos previstos en la ley especial que regula la materia y un obispo por cada arzobispado de la Iglesia Católica Apostólica Romana existente en el territorio. Para resolver esta actividad es muy importante que analicemos los principales temas tratados en este módulo.
poder constituyente y sus límites, el proceso de reforma constitucional, el control de constitucionalidad y los precedentes de la Corte Suprema sobre estas temáticas. De su lectura conjunta te resultará fácil responder a estos interrogantes. Respecto a la primera consigna, la ley que declara la necesidad de reforma puede establecer qué temas serán debatidos y, en consecuencia, ello constituye en sí mismo un límite infranqueable para la Convención. En cuanto a la lectura de los fallos Fait y Schifrin de la Corte, que, si bien son diferentes y arriban a conclusiones distintas, sus argumentos pueden ser utilizados conjuntamente para argumentar una posición favorable a los intereses de nuestros representados. Respecto de la interpretación sistemática del texto constitucional, podemos llegar a la conclusión de que es perfectamente posible, ya que no hay disposiciones que prohíban tipos de representación de diferentes grupos minoritarios en la Cámara de Diputados. Por último, también debemos aplicar una interpretación sistemática para concluir que no sería constitucional prever la representación en el Poder Legislativo Nacional de una sola religión, porque ello atentaría contra el principio de la igualdad de cultos.